Ok, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy, 26 de octubre, tengo un invitado de honor especial, obviamente por todo lo que ahorita le comentaba, admirable y brillante persona. Él es el doctor Miguel Ángel Granados Atlaco. Voy a hacer la presentación primero de su semblanza y en un momentito le cederé la palabra para empezar con esta transmisión en vivo. Esta semblanza quizá es un poquito larga, pero me parece bastante importante leer toda la semblanza curricular. Nació en la Ciudad de México, cuenta con 4 licenciaturas. Licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, titulado con mención honorífica también. Obtuvo en esta carrera la medalla de Gabino Barreda, todas en Ciudad Universitaria por la UNAM. Concluyó la carrera de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, obteniendo de nueva cuenta la medalla Gabino Barreda. Estudió la especialidad en Ciencias Penales, maestría y doctorado en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, obteniendo los grados correspondientes con mención honorífica. Es doctor honoris causa por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Ha sido litigante y abogado postulante desde 1985, con intervalos a 1999 y de 2012 a la fecha. Imparte cátedra en la Facultad de Derecho de la UNAM a nivel licenciatura desde 1989. Es catedrático definitivo por oposición en 5 materias: Introducción al Estudio del Derecho, Teoría de la Ley Penal y del Delito, Delitos en particular 1, Delitos en particular 2 y Delitos Especiales, Filosofía del Derecho y Práctica Forense de Derecho Penal. Es docente en el programa de posgrado en Derecho de la UNAM, en la especialidad y la maestría en Derecho Penal, impartiendo las materias de Derecho Penal, Criminología y Criminalística. Profesor adscrito a los seminarios de Derecho Penal, Filosofía del Derecho, Derecho Electoral y Derecho Procesal Penal. Ha dirigido más de 100 tesis en dichas materias. Obtuvo el primer lugar en el concurso anual de Pemex 1993 como director de la mejor tesis titulada El SIDA como forma delictual. Obtuvo en el 2003 el primer lugar en el segundo certamen de ensayos sobre justicia penal electoral organizado por el IFE, la PGR, la FEPADE y el INACI. Formó parte del jurado del concurso de oposición abierto celebrado ante el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, aplicado a la terna de candidatos aspirantes para ocupar el cargo de Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala en el 2003. Ha dictado más de 60 cursos y conferencias en toda la República Mexicana en materia literaria, política, electoral y penal, en diversas instituciones educativas públicas y privadas, así como en diferentes instituciones públicas. Ha impartido clases, cursos y seminarios en diversas universidades públicas y privadas a nivel licenciatura y posgrado. Actualmente en las materias que imparte cuenta con 18 publicaciones, bajo el sello del Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Derecho. Adicionalmente es autor del libro Derecho Penal Electoral Mexicano, publicado por Editorial Porrúa. Es coautor del libro intitulado Derecho Penal, Parte General, obra que inaugura el proyecto editorial del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Su más reciente obra se titula Teoría General del Estado. Ha grabado más de 20 programas para Canal Judicial en materia electoral y penal. Es vicepresidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM. Forma parte del claustro de doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM desde el 2007. Ha ocupado diversos cargos en el sector público. Fue director de lo contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores. Fue titular de la unidad del Instituto Electoral del elaborado ha elaborado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como asesor de la exministra Margarita Luna Ramos del 2009 al 2010 y en la Cámara de Senadores como asesor del 2008 al 2012. Así que bienvenido, doctor Miguel Ángel Granados Atlaco, esperando que, pues bueno, en esta ponencia que se llama Psicología Jurídica y sus campos de aplicación, podamos esclarecer todas las dudas que se tengan aquí en vivo y en la transmisión. ¿Cómo está?
Bien, bien, muchas gracias. Muy feliz de compartir este espacio contigo, que eres una excelente psicóloga y que tiene un proyecto maravilloso a través de este espacio y en este trabajo que pues refleja tu gran conocimiento del área y tu preocupación, sobre todo tu sensibilidad ante temas tan importantes como el que vamos a tratar hoy, que es precisamente la psicología jurídica, ¿no? Que, bueno, vamos a ver cómo todo tiene que ver, ¿no? Todo tiene que ver con este tema y como yo siempre he dicho, cuando formamos abogados, tenemos que generar la conciencia de que no es solamente conocer el derecho, sino que también hay que explorar otras áreas del conocimiento importantes y entre ellas, por supuesto, la psicología, ¿no? Entonces yo encantado de la vida de tener esta gran oportunidad de platicar con todos ustedes y contigo, compartir este espacio maravilloso. Gracias, Ángeles. No, gracias a usted por estar acá y bueno, pues dando la bienvenida a todos los invitados también a quienes nos están viendo y también están desde Facebook. Aquí de este lado en Zoom está Karina Estrada, entonces bienvenida Karina Estrada. Cualquier duda, comentario, desde las dos modalidades en las que ustedes estén, háganos las preguntas. La idea es, como bien lo dice el doctor Miguel Ángel, tener evidentemente este espacio para poder esclarecer todas las dudas que se tengan y en efecto, como bien lo comentó, justo este espacio es para eso, para poder expandir más allá el conocimiento de lo que podemos ver directamente en los libros o de la propia experiencia personal, pero que aquí en este caso, como ustedes ya vieron, su segunda casa del doctor Miguel Ángel es la UNAM y que por supuesto es la máxima casa de estudios que permite darnos todas las oportunidades a aplicar los conocimientos desde derecho y desde la psicología. El tema aquí se justamente inicia con la intención de poder discernir cómo es la psicología jurídica y cuál es la diferencia entre la psicología, llamémosle de manera general, porque todos los que estamos estudiando psicología, pues salimos con muchos conocimientos generales, pero no están especializados. Entonces, por mi cuenta, por mi lado, quiero platicar un poquito sobre la psicología clínica para darle la palabra al doctor Miguel Ángel, sobre todo sobre ya este campo que es más específico. Como ustedes saben, pues soy la administradora de la página y que esto pues ha permitido que yo desde lo clínico pueda ir trabajando con diferentes poblaciones. Entonces, la psicología clínica se encarga de conocer la psique, el comportamiento y las emociones del ser humano y sobre todo darle recursos y herramientas para que pueda generar una estabilidad emocional ante los factores del entorno que puedan afectar su integridad. Y ante esto es donde viene mucho de esta parte de la psicología jurídica, que bueno, yo conozco algunas cuestiones, puesto que tengo que aplicar pruebas para detectar algún tipo de abuso sexual, por ejemplo, en menores de edad, ¿no? O conocer un poco más sobre la violencia intrafamiliar y cómo poder avalar que el paciente realmente está siendo afectado y violentado en esta integridad individual. Entonces, ¿qué es o cómo nos puede definir usted, doctor, la psicología jurídica y cuáles son estos campos de aplicación que podemos tener en ella? Bueno, primero habría que decir algo muy importante que debes tú también saber, Ángeles. Soy un hombre peleado con la terminología tradicional, ¿eh? O sea, no estoy tan de acuerdo muchas veces en cómo le denominamos a ciertas cosas. Tal vez será por mi deformación lingüística, ¿no? Por ahí puede ser el problema. Pero efectivamente lo que llaman psicología jurídica, en realidad es esa conexión que hay entre dos manifestaciones culturales muy importantes en toda sociedad, que son la psicología y el derecho. Y entonces tendremos que decir que más que una psicología jurídica, para mí lo que es una psicología aplicada al campo del derecho, ¿no? En todas sus posibilidades, por supuesto, no nada más es pensarle como el hecho de lo que por lo regular se entiende, ¿no? Que esta psicología jurídica pues solamente forma parte de una enciclopedia de ciencias auxiliares del derecho, muy específicamente en el campo del derecho penal, que es donde más se le localiza este tema de la psicología jurídica, Claro. asociada a la psicología criminal o a la propia psiquiatría criminal, ¿no? Uh-huh, En fin, uh-huh. yo te diría que, bueno, hay que entenderlo así, ¿no? Es el hecho de que exista este estudio desde el conocimiento experto de la naturaleza del pensamiento humano, de la naturaleza de la mente humana, pero ahora asociado a algo súper importante, ¿no? Que es el día a día en el enfrentamiento de la vivencia jurídica. Yo siempre he dicho que el derecho se vive. El derecho se vive Uh-huh. cotidianamente. Vivimos el derecho en cada una de nuestras conductas. Entonces yo te diría, por supuesto, que
psicología y derecho tienen una conexión, pero indisoluble y además gigantesca, gigantesca, porque va desde Claro. un principio, por ejemplo. ¿Por qué cumplimos la norma? ¿Por qué acatamos las leyes? ¿Qué nos lleva a ese momento de decidir si llevamos a cabo una conducta o no que esté ceñida a lo que el derecho dice? Y hay un juego psicológico de Claro. entrada. O sea, el primer impacto psicológico lo tenemos desde el conocimiento de la norma y la forma en que la Ujú. estamos asumiendo o que pretendemos asumirla, que muchas veces recordemos, hay compromiso en el sentido de decir, quiero cumplirla porque yo entiendo que esto es lo que debe ser en el plano de la vida social, pero muchas otras no, muchas otras se mueve el temor, ¿no? El temor es el que mueve al sujeto, el Ujú. temor a la secuela. ¿Cuál va a ser la consecuencia de que yo incumpla con la norma? Y entonces aquí es donde me inhibo, pero no me inhibo por una voluntad propia, sino que me inhibo por un temor a la secuela. Y todo eso cae en el campo de la psicología, ¿no? Entonces, habría que Claro. despertar esto, ¿no? Es decir, despertar el apetito en quienes nos escuchan, los que estén estudiando Derecho, invito a varios de mis alumnos de la facultad, ¿no? Que Ujú. ellos mismos hagan esta conciencia de decirse qué rol tan importante juega una visión de lo psicológico en el plano del derecho en todas sus posibilidades, ¿eh? En todas sus posibilidades, como ahorita lo vamos a comentar si me permites también. Pero en principio yo te Sí, no, diría, adelante. de entrada es un tema en el que hay que esta definición conceptual, la psicología jurídica, yo diría psicología aplicada al derecho, en donde lo que tenemos que hacer es, repito, estar conscientes de toda esa gama de posibilidades que tiene este estudio, este entendimiento de la mente humana, de los procesos intelectivos humanos y cómo se van a reflejar en la conducta social, que a su vez, por supuesto, puede o no ser trascendente al plano del derecho, porque habrá conductas que sean anodinas para el derecho, pero que ahí están generándose, aunque cuidado, todas ellas en un marco de libertades, ¿no? Y esas libertades, ¿quién las regula? El derecho. Ujú. Entonces, Ujú. es muy importante esta interacción, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, claro. No, me parece muy ad hoc lo que comentas sobre el cómo percibimos la norma, ¿no? O la ley. O sea, la mayoría de las personas, en efecto, pues sí, o sea, en el momento que somos pequeños, pues ya nos están imponiendo normas, ¿no? Que están sociales, que están establecidas y que desde ahí se va viendo cómo el niño o el adolescente, y dependiendo de la etapa, las va transgrediendo y desde este sentido, en efecto, como usted lo dice, ¿qué sentido le estás dando a la norma para que entonces te lleve un comportamiento probablemente delictivo o probablemente que te limita a justamente estar en esa estructura, ¿no? O lo que comentaba, qué es lo que nos lleva a cumplirlas, ¿no? Toda esta cuestión social. Entonces sí coincido bastante, sobre todo porque, por ejemplo, lo pensaba, ¿no? En diferentes cuestiones, la violencia intrafamiliar, cómo es un abuso sexual en casa, bueno, en los menores de edad, o no por fuerza en los menores de edad, simplemente un abuso sexual, o alguna cuestión de que está ahorita ya muy dado, los divorcios, y que se está peleando por esta guardia y custodia de los hijos, ¿no? Que de alguna manera implica el conocer que hay un comportamiento que dirige a una persona a llevarlo, ¿no? A una dinámica quizá un poco más difícil, sobre todo porque hay padres de familia que se niegan rotundamente a una norma que ya estaba impuesta, pero aparte los acuerdos que ya se están llevando dentro de un juicio tampoco se establecen y bueno, ahí es donde toda una serie de ya donde aplica todo esto que usted menciona como psicología aplicada al derecho. Ahora, ¿cuáles serían? Aquí me viene una duda, doctor Miguel Ángel Granados, ¿cómo serían las ramas, ¿no? De la psicología jurídica que existen? Por ejemplo, yo conozco un poco sobre la psicología del testimonio o esta parte de la psicología de la victimización criminal. Entonces, ¿cómo aplica dentro de un acto, ya sea delictivo, por ejemplo, y cómo actúan estas dos ramas dentro de su experiencia? Bueno, sí podemos ir de lo particular allá a generalizar un poco. Por ejemplo, cuando hablamos en términos de un evento delictivo, yo siempre le digo a mis alumnos de penal, todo mundo pierde, todo mundo pierde. Pierde la víctima del delito, pierde el victimario, el sujeto activo del delito, pierde la sociedad, porque finalmente hay una agresión, una ofensa social, y esto pues a todos nos hace perder, por supuesto, ¿no? Pero también es muy importante para poder generar una respuesta de la sociedad a través de esto, de los aparatos estatales, que son los encargados de lo que conocemos los abogados como el jus puniendi, o sea, el derecho de sancionar, de imponer sanciones,
conocer el fondo de la dinámica, ¿no? Del evento delictivo. Y entonces por eso tenemos una parte, o sea, parte de la doctrina que maneja estos temas de la psicología jurídica, habla de lo que se llama la psicología de la delincuencia, ¿no? O la llama también Ujú, psicología criminal, que tiene la otra cara. La otra cara de la moneda sería la victimología, ¿no? Es decir, la psicología pensando en la víctima, ¿no? ¿Qué pasó por la mente del sujeto activo ujú, del ujú, delito? Que yo siempre digo, se trata de un acto de intemperancia, ¿no? Los seres humanos se supone que tenemos grados de temperamento, ¿no? Un temperamento que vamos nosotros modulando, vamos moldeando, y de repente observamos, ¿no? Cómo hay ciertas conductas que se salen del estándar cultural, porque pues simplemente hay pues espíritus explosivos, ¿no? Mentes explosivas, de repente, que no saben moderarse, que no manejan lo que se llama el autocontrol o una autorregulación. Y ujú, entonces de ahí ujú. deriva en que efectivamente sus conductas pues puedan transgredir o puedan afectar los valores sociales, puedan por supuesto violar la ley. Y entonces, para el juzgador, ojo, otra parte, lo que se llama la psicología aplicada al ámbito de los tribunales, al ámbito de la aplicación de la justicia, de la impartición de justicia, ¿no? Como para un juez es sumamente importante conocer, por ejemplo, qué movió al sujeto. Si tenía la intención plena de llevar a cabo la conducta delictiva, lo que llamamos en términos de la doctrina penal dolo, si actuó en forma Ujú, dolosa, o lo hizo de manera culposa, es decir, guiado por una imprudencia, que también otra vez estamos hablando en el plano psicológico, el hecho de que el ujú, sujeto apuesta a que no se genere una consecuencia que no busca, que no se genere una secuela dañosa o una puesta en peligro que no pretende, y se la juega, como ujú. decimos vulgarmente, ¿no? Pues me la juego, a Sí. ver qué pasa, ¿no? No quería yo dañar, no quería poner en peligro, quería la conducta, pero no quería el resultado. Aquí hay una cuestión también de carácter psicológico muy importante, porque entonces eso va a jugar un papel preponderante para qué, para imponer la sanción. No voy a sancionar igual al que actúa con todo el dolo del mundo, con toda la mala intención, como decimos vulgarmente, con Ujú, toda la mala leche, para producir un evento, un efecto delictivo, un daño, una puesta en peligro, y que a aquel que por confiado, por imprudente, por negligente, lo que ustedes quieran, pero que finalmente está también radicando en una condición intelectiva del sujeto. Entonces, este es un ejemplo de ujú. muchas posibilidades de la aplicación que puede tener este tema de la psicología jurídica, ¿no? Y ahora la otra cara de la moneda, la víctima, que además hay que decirlo con sus letras, Ángeles. Esto es muy fresco, ¿eh? Siempre se ha pensado en el delincuente y los grandes autores de la criminología y los fundadores de la criminología pensaban en el delincuente y nadie se preocupaba por la víctima. Incluso en el propio Sí. derecho vamos descubriendo cómo poco a poco se fue teniendo que transformar la constitución política, que hoy tenemos un artículo 20 constitucional que cuando nacen dice, artículo 20, todo inculpado tiene las siguientes garantías. Y por ningún lado se habla de la víctima. Cuando nace nuestra Sí, Constitución de correcto, 1917. sí. Y tuvieron que pasar muchos años, 80 años, para que se dieran cuenta que también había que cuidar a la víctima. Y esto poco a poco se fue Ujú, incorporando y también es parte de lo que ha crecido en el ámbito de la aplicación psicológica. Vamos ahora a la víctima. ¿Qué pasa con ese sujeto pasivo del delito? ¿Cuáles son las secuelas? ¿De qué manera genera una afectación que le puede marcar para toda la vida? Eventos tan dramáticos, por ejemplo, claro. como puede ser victimizado por una violación, por un abuso sexual, por una agresión de índole sexual. Y como tú dices acertadamente, hoy hemos explorado una serie de condiciones psicológicas que nos permiten tener mayor claridad acerca de este apetito de impartir justicia, ¿sí? Ujú, Que va a muchos planos. Ahorita le vamos al plano penal. Podemos ir al plano del derecho familiar, donde también es preponderante o importante conocer las condiciones de un niño, de una niña, de un adolescente, en el que está de por medio precisamente quién habrá de conservarle bajo su guardia y custodia, por ejemplo, ¿no? Y que la propia ley lo claro. dice, bueno, es que tenemos que verificar que no existe una condición que sea grave para el normal desarrollo de ese niño, de esa niña. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Ujú, Entonces estamos ujú. aquí precisamente la pericia de los conocedores de la psicología para que vengan y nos digan, este niño evidencia maltrato, evidencia abuso Ujú, físico, evidencia violencia, ujú. evidencia interferencia parental. Ojo, que este es un tema súper importante, Ángeles, que me parece que, híjole, da para todo un programa, ¿no? El tema de la interferencia parental, que tú debes ser perfectamente que antes le llamamos alienación parental, que ahora le llamamos interferencia Sí, parental, ¿no? Entonces, sí. pues no son temas en Ujú, los que, por supuesto que puede ser la diferencia, una decisión judicial
Ujú, entre ujú. desgraciarle, lo voy a decir con sus letras porque ya es que también soy muy claro cuando hablo, en Está desgraciarle la vida bien. a un niño, darle en Ajá. toda la que estamos pensando al niño, o que el niño tenga una vida, claro, con estándares de normalidad, ¿no? Porque también allí por un problema filosófico, ¿no? Michel Foucault siempre decía que el problema de lo normal es que quién define lo que es lo normal y cuándo estamos claros de lo normal, ¿no? Pero estamos hablando de estándares sociales, estándares culturales, donde entenderíamos que pues hay condiciones, ¿verdad? Mínimas en las que un menor, un niño, una niña, un adolescente tendrá que desarrollarse, ¿no? Ujú, ujú. Eso No, contestando sí. la primera parte. Ahora, en cuanto a la segunda parte, decir en términos generales, bueno, es que hay tantas posibilidades, tenemos tantas posibilidades. La psicología en el plano, repito, de la impartición de justicia. La psicología penitenciaria, ojo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la vivencia de la prisión? ¿Cómo vive el sujeto que está supeditado a la aplicación de una pena? Digo, no está ahí por ser una hermana de la caridad, ¿verdad? Por supuesto que algo Ujú, hizo como para merecérselo estar claro. ahí, aunque sabemos que ni están todos los que son y son todos los que están, ¿no? Pero bueno, Ujú, pensando en ujú. aquel que realmente delinquió, ¿no? Y que está pagando una deuda con la sociedad. Bueno, ahora, ¿de qué manera se genera esto? Si cumple su objetivo la presión o eventualmente lo que está sucediendo es todo lo contrario. Ujú. ¿Qué grado de afectación psicológica puede tener ese sujeto que otra vez, retomando un poquito lo que decíamos al principio, ¿no? ¿Qué tanto le mueve el miedo a regresar a la prisión y a portarse bien? ¿O qué tanto realmente hay una convicción de decirse, debo integrarme en una sociedad de la que formo parte y de la que no quiero dejar de formar parte? ¿No? Claro. Precisamente porque parte de la función de la prisión es esa, ¿no? La segregación, en términos muy coloquiales, de la oveja descarriada, de la manzana podrida, ¿no? Y entonces esto Ujú, también juega, ¿no? Lo que hablamos de la psicología criminal, ¿no? En el ámbito de la ujú. delincuencia, y que no le gusta la palabra criminal, la psicología, la otra, ¿no? Por ejemplo, la psicología en La el forense ámbito también. de lo que tú mencionabas, ¿no? La psicología del Ujú, testimonio, la psicología del juzgador, el que va y va a rendir un testimonio, el que va y con convicción quiere ir a decir la verdad de los hechos, o cuántas veces también enfrentamos otra cuestión, ¿no? Todo lo contrario, que se fabriquen testigos, que se les ponga en un lugar en el que no estuvieron, tratando de explicar cosas que tampoco conocieron, y habrá quien, por supuesto, desarrolle una gran capacidad histriónica de actores donde puedan pasar por verdaderos testigos. Pero yo siempre pongo un ejemplo y mira, te lo voy a poner a ti también y ojalá, bueno, los que nos escuchan pudieran de alguna manera, si quieren, en el chat paralelo al Facebook participar, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos, a ver chicos, ustedes díganme, por favor, ¿quieren confiar en un testigo? Perfecto. Les voy a poner un ejemplo. Todos conocemos los cigarros Camel. Hemos visto la cajetilla de los cigarros Camel. ¿Qué perfil muestra la cajetilla del árabe que está sentado en el camello? ¿El perfil izquierdo o el perfil derecho? ¿Sí? Y hay un debate, porque empiezas, mm, izquierdo, derecho, ¿cuál será? Tú misma lo estás pensando ahorita que lo estoy comentando, y sí. pues le tengo noticias a todos los que nos están escuchando. No hay ningún árabe sentado sobre el camello. No hay árabe. Te das cuenta del problema de las testimoniales también. Y otra vez, Ujú. la condición psicológica del sujeto. ¿Cuántas La personas viven Gestalt. una situación dramática y esto les Ujú. impide poder reproducir con toda claridad lo que llaman este famoso estrés postraumático, ¿no? Donde el sujeto a veces hasta queda como zombie y en lo que vuelve a retomar y en lo que vuelve, ahora sí que lo que se resete se reinicia, ¿no? Emocionalmente, intelectualmente, pues es cuando empieza a recordar ciertas cosas, pero qué tan fidedigno es un testimonio de este tipo. ¿No? ¿Qué Ujú. tanto podemos Sí. creerle en ese punto, ¿no? Entonces, digo, hemos citado así a manera de, pues, como de pequeños, ¿no? Momentos importantes, highlights, como le dicen los gringos a Ujú. esto, pero lo real es que hay un rol preponderante de la psicología, ¿no? Juega en todo, juega en todo. Juega en el Ujú. legislador. Aquí no lo mencionamos. También. Pero ¿en Claro, qué claro. piensa el legislador cuando pone en la ley determinada regla? Cuando aterriza la norma en la ley, ¿lo logra, no lo logra? ¿Qué busca, qué pretende, qué le mueve a esta condición? ¿Por qué hay el legislador dentro de un cuerpo colegiado que se niega a que eso se incorpore? ¿En qué está pensando? ¿Si está pensando en auténticos efectos o los está soslayando? Ujú. Ujú, ujú. Entonces, todo esto parecería que nos tendría que llevar a una gran conclusión muy importante de decirnos qué importante, qué trascendente es
ubicar a la psicología con esta conexión con el derecho. Te voy a poner otro ejemplo final para que ahorita ya tú nos compartas también un poquito los comentarios de lo que estamos trabajando. Sí, sí, sí. Eh, el cliente, cuando llega con uno como abogado, litigante, como postulante. Cuando eres postulante y llega un cliente, voy a pecar de falta de modestia, pero con mi escasa experiencia litigando, ¿sí? Desde hace más de 35 años, yo te puedo identificar cuando el cliente está mintiendo, ¿sí? Que te está mintiendo. Porque a veces llega a solicitar algo, llega a solicitar un apoyo jurídico, pero tú percibes cuando miente. Pero eso es parte de lo que uno desarrollando como abogado, una Sí, capacidad son para habilidades. percatarse, identificando reacciones, conductas, actitudes. Tú sabes mejor que yo perfectamente que hay todo un estudio acerca de los movimientos corporales, que ese sujeto empieza a parpadear mucho, que se empieza a buscar ovnis y empieza a buscar no sé qué objetos voladores a su alrededor, y una serie de actitudes, vaya, que te llevan a decir, cuidado, ahora ya en serio, dígame la verdad. Porque además te debo decir esto, los abogados tenemos precisamente un deber de secrecía, pero que a su vez también estamos amparados por la ley, así como se habla de los sacerdotes, de los psicólogos, eventualmente, de los médicos, etcétera. Es el caso también de los abogados, en donde si nosotros tenemos conocimiento de alguna situación, tenemos un derecho de secrecía y una obligación de secrecía también. En el sentido de que nadie me puede obligar a ir a decirle a un juez, ¿sabe qué? Mi cliente me acaba de decir que sí cometió el delito, ¿no? Y que si eventualmente se descubre con posterioridad que el sujeto fue responsable penalmente, ¡ay, el abogado lo sabía! Momento, soy su defensor. Al contrario, estoy amparado por la ley para esta cuestión, ¿no? Pero bueno, independientemente de esta parte, a donde te quiero llevar es el hecho de decir, claro que tendríamos que estarnos pensando en que en cada instante, en cada momento, en cada aplicación del derecho, en cada manifestación de lo jurídico, ahí necesariamente hay esta percepción. Ahora, ¿por qué razón? Pues porque es de los seres humanos, estamos hablando de seres humanos, ¿no? Claro. Y cada ser humano es un cúmulo de condiciones que se suman, como decía Ortega y Gasset, del hombre es él y sus circunstancias, se suma mi yo, mi parte somática, mi parte genética, con esa parte que se desarrolló en el ambiente social que me tocó o que yo mismo busqué desarrollar. Me tocó de niño, pero ya después yo lo propicié, ¿no? Y yo supe si rompía con un ambiente que fuera hasta un cierto grado tóxico o, ¿verdad? Pues me involucré y me coloqué en una zona de confort sobre la cual me fui, ¿no? Y lo único que me limité fue a generar conductas de imitación extralógica, ¿no? De lo que yo vivía, de lo que yo veía en casa, ¿sí? Pero bueno, por ahí Sí, estaría sí. el tema. No, sí, 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 no, realmente son muchos términos que evidentemente, pese a que yo puedo llevar a cabo la práctica clínica, ¿no? Y que puedo llevar a cabo ciertas evaluaciones que muchas veces los pacientes llegan de manera externa a solicitarlo, pese a que ya hay un peritaje psicológico también dentro del tribunal, si le puedo llamar así. O sea, son muchos términos los que usted va manejando que por supuesto los he escuchado, pero sí, obviamente no son mi expertise, ¿no? O sea, son áreas que evidentemente no lo llevo, sí, me llegan evaluaciones, ¿no? Lo vamos llevando a cabo y van saliendo evidentemente, como usted lo dijo, o sea, son varias ramas, así como la cuestión del derecho tiene sus campos de aplicación como psicología, medicina, ¿no? Y demás. También la propia psicología, porque el lenguaje corporal también tiene todo un estudio, ¿no? De comprender totalmente la gesticulación, la forma de poder desenvolvernos con estos movimientos corporales y sobre todo la manera en la que aplica mucho la psiquiatría, esto que usted menciona sobre los trastornos de personalidad como histriónico, narcisista, ¿no? Esta parte bipolar, ¿no? Que puede presentar una persona que puede, como usted lo mencionaba, que pueda ser testigo, perdón. O sea, que pueda actuar como testigo y que a su vez se crea toda esta historia que este testigo está vendiendo ante una declaración. Esto realmente, como le comento, ¿no? O sea, me parece bastante fuerte, ¿no? O sea, evidentemente hay muchas características de la personalidad que todavía no, ni la medicina ni la psicología pueden comprender al 100% porque por algo se les da un tratamiento farmacológico, por algo hay un tratamiento psicológico, pero no podemos decir, te entiendo completamente, por ejemplo, porque son ideas que tienen, son sonidos que ellos comprenden, que ellos están escuchando. Por ejemplo, yo recordaba que llegué a trabajar con pacientes con esquizofrenia hace tiempo y
A mí me sorprendió mucho la manera en cómo cada uno va viviendo una realidad y que por más que tú leas, que por más que tú lo quieras comprender, no vas a sentir lo mismo, ¿no? Lo mismo me sonó a todo esto que ahorita menciona usted sobre las características de personalidad que puede tener evidentemente un testigo con esta creencia de que lo que está diciendo es real. Ahora, también me parece muy difícil, ¿no? Por ejemplo, eso que usted dice, la habilidad que yo, Miguel Ángel, he logrado a lo largo de los años es poder detectar cuando alguien está mintiendo. Y pese a eso, ¿no? O sea, según, no sé, yo quisiera preguntar, como ya que estoy aquí, no sé si en algún momento ha fallado o cuántas veces ha acertado, ¿no? A detectar inmediatamente que un testigo está mintiendo. O la mayoría de las veces ya por habilidad dice, este está mintiendo y en efecto mintió. ¿Cómo lo comprueban en su campo? Bueno, obviamente también tendrá que depender mucho del tipo de procedimiento que estemos platicando, porque la propia ley distingue la manera en que se desarrollan las pruebas testimoniales, ¿no? El desahogo de una prueba testimonial. No mismo el desahogo de una testimonial en materia penal, por ejemplo, que en materia familiar, que las materias de derecho privado, ¿no? Que ahí es un poquito, vamos, cambia bastante la cuestión, ¿no? Claro. Pero yo te diría repito, pues si esta pregunta me la hubieras hecho hace 20 años, yo te diría, híjole, pues sí, sí me ha fallado varias veces, ¿no? Como que yo mismo no me di cuenta de algo, ¿no? Pero si ahorita me la haces, yo te diría, creo que ya de 100 100, de 100 100 le atinamos, pero por lo mismo de toda la experiencia que hemos acumulado y que además, bueno, debo decirte a ti que soy una persona extremadamente inquieta y que por supuesto que cuando he tenido necesidad de enseñar criminología, criminalística a nivel posgrado, pues yo también pongo a estudiar todas estas cuestiones, ¿no? Y me Claro. meto a la psicología y me meto a todo lo que pues, me pueda a mí auxiliar para yo también poder enseñar estas aplicaciones en el campo del derecho, particularmente del derecho penal. Entonces, me parece que sí, hemos ido hacia esa lógica de poder identificarlo y también decirte que no siempre todo, o sea, ni todos dicen siempre toda la verdad, ni todos mienten por completo, ¿eh? Es decir, a veces hay ahí claroscuros, hay ocasiones en que, por ejemplo, el propio cliente te dice verdades a medias, por más que les pides, y esto es algo súper importante también en la práctica profesional del abogado, ¿no? Por más que tú le dices, a ver, cuénteme todo, por favor, y terminas encontrando, conociendo alguna cuestión que te ocultan, siempre yo creo que esta frase que dice que, pues, que las verdades a medias no dejan de ser mentiras, ¿no? Y hay ocasiones en que te ocultan algo importante para, para su juicio, para su causa, Ujú, y ujú. que a lo mejor a veces hasta por pena, ¿no? No te lo comentan. Y lo real es que ahí nosotros tenemos que ser muy incisivos en insistir y decir, pero otra vez, identificar esto, decir, a ver, aquí algo me está ocultando, no me está terminando de decir todo, está parcialmente planteándome su asunto, entre en detalle. Y lo primero que hay que hacer siempre, yo he dicho, es generar una confianza. Y otra vez está en plano de lo psicológico, ¿no? O sea, como abogado, generar una confianza a que pretende que le representes. Decirle con toda puntualidad, con toda claridad, mirándole fijo a los ojos, porque otra vez el lenguaje corporal, ¿no? Mirándole fijo a los ojos, dígale, ¿sabe qué puede confiar en mí ciegamente? Yo tengo el deber y la obligación de guardar que aquí lo que usted y yo hablemos no salga de esta habitación, de este espacio, de este despacho, ¿no? ¿Por Claro. qué? Pues porque entonces ya es cuando se sueltan y empiezan a comentar ciertas cosas. Incluso cuando yo percibo esto, procuro, por ejemplo, pues hay quienes acuden acompañados de la esposa, del padre, etcétera. Yo vi un asunto hace relativamente poco, antes de la pandemia, donde acusaban de violación a un chico que por supuesto no lo había cometido, digo, porque yo solamente parto de eso, ¿no? De defender a quien considero inocente en esta clase de delitos. Y en ese caso, este chico juraba y perjuraba y me juró con llanto en los ojos y con todas las condiciones que yo valoré efectivamente que no había cometido no había llevado la conducta delictiva. Pero yo me acuerdo que en una entrevista estando con él estaba el papá. Y entonces llegó un momento en que el papá dijo, voy al baño. Ya se retiró, fue al baño el papá. Y en eso yo aproveché que le empecé a hablar en forma muy coloquial, como los jóvenes, le empecé a hablar. Le dije, oye, vamos a hablar y me vas a decir a mí la verdad, así de pantalones bien Ujú, puestos. No, no, ujú. doctor, yo le juro por mi madre, quién sabe qué. O sea, yo para tener esa seguridad, ¿no? De que el cuate no había llevado a cabo la conducta delictiva. Y bueno, acabó en lo que acabó, efectivamente, no hubo ninguna consecuencia jurídica contra este chico, al contrario, tuvimos que proceder en contra de la chica por hacer la imputación falsa, que otra vez también aquí, ¿no? La otra Ujú. cara.
la cara del que imputa sin que exista una contundente verdad o una evidencia jurídica del tema y también histórica, y esto deriva en que pues también existe esta posibilidad, ¿no? De que exista una imputación por falsedad de declaración, ¿no? Pero mira, yo te podría platicar otras cosas muy interesantes en estos temas que estamos aquí compartiendo. Recuerdo un caso, fíjate, hay un caso que aquí tiene que ver otra vez cómo opera la prueba pericial en materia de psicología, ¿no? Resulta que eran tres niños, tres pequeñitos, ¿no? De sexo masculino los tres, un chico de 7, otro de 5, de 3 años. La mamá, pues creo que optó por tener así con marimba chapaneca, uno tras otro, ¿no? Y ya, bueno. Pero ¿qué crees que pasa? Como pareja se pelean, empieza a tener diferencias muy fuertes. Había diferencias de edad también bastante marcadas. El padre tendría por ahí de unos 50 años, la chica andaría como por los 28 más o menos, una cosa así. Entonces, pues bueno, ella traía también ahí algunas cuestiones personales con otras personas, con otros hombres, incluso con el propio padre, es decir, cometía incestos, se acostaba con su propio padre, esta mujer. Y esto el esposo lo sabía y sin embargo lo toleraba, pero bueno, total que ella lo acusa de violencia familiar a este señor. Y entonces a mí me toca cuidar, me toca atender este asunto, me toca representarlo. Y yo dije, vamos a ver, porque él juraba y perjuraba que nunca había maltratado a los niños, etcétera, etcétera. Bueno, le practican el estudio psicológico a los niños, obviamente orientado, como tú debes saberlo mejor que yo, para evidenciar si efectivamente hay, ¿no? Evidencia psicológica de la violencia por parte del padre, ¿no? Y entonces hacen los estudios, esto y lo otro. Cuando yo regreso, llego y me dice la gente del Ministerio Público, le dice, le tengo noticias, fíjese que sí, los chicos arrojan elementos de violencia familiar, pero el padre no es el violentador, es la mamá. O sea, ella era la que había, había denunciado la violencia contra ellos y resulta que el estudio psicológico arroja que sí había violencia, pero que quien los violenta, la generadora de la violencia era la madre, no el padre. Y entonces, pues esto lógicamente, incluso la propia autoridad, aquí debe actuar de manera oficiosa, tuvo que decir, cambiamos por completo al imputado. No vamos contra el papá, ahora vamos contra la mamá, porque aquí hay Claro. evidencia de violencia familiar, ¿no? No obstante que ella fue la que denuncia, ¿no? Pero lo había denunciado como herramienta con contrapeso para Claro. el tema del divorcio, ya, etcétera. Es parte de lo lamentable en estos temas, ¿no? Que en muchas ocasiones se llega a utilizar más como una herramienta, digamos, de estrategia, ¿no? De ataque, que como algo verídico, ¿no? Que llevas un así igual, ¿no? Donde enfrentas imputaciones de violencia familiar contra tus clientes cuando realmente ni contacto han tenido, ¿no? Con la supuesta víctima, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es parte de los riesgos que hay. Pero por eso juega un papel tan importante esta prueba, porque en esta prueba lo Claro. que nos estaría permitiendo es verificar que efectivamente exista una condición, una afectación, ¿no? Al individuo, en este caso al sujeto pasivo del delito, y que esto ya le dé, digamos, elementos. No quiere decir que va a ser la prueba contundente, pero es una de tantas que se adminiculan a toda una toda investigación para poder entonces ya ahí definir, ¿no? Cuál va a ser digamos, la secuela legal en contra de un imputado, ¿no? Y tú me permites, te platico rapidísimo otro caso, Sí, sí, por y supuesto. que aquí al revés, aquí pasó al revés, fíjate, una chica que acude a mí, que la acusaban, perdón, ella presenta una denuncia por violación contra su jefe. Resulta que estaban en una reunión, pues en algún barcillo, de repente salieron ya con 2, 3 alcoholes encima, decidieron, el jefe estaba estrenando departamento, le dijo a ella y a otro colaborador, venga, se los invito a mi departamento, vamos a estrenarlo, así, pudieron con él, siguieron bebiendo, ellos empezaron a sacar drogas, ella no quería drogarse, total, lograron que ella consumiera drogas de una manera, y ella al día siguiente despierta, desnuda en la cama, con los dos tipos acostados. Entonces ella, ¿qué dice? Me violaron. Sale de la casa así, como se medio viste, de ahí derechito a la agencia investigadora, inicia, entonces todavía era una averiguación previa por violación, y se inicia toda la averiguación, por supuesto. A la hora que le hacen el estudio psicológico, hay dos estudios importantísimos en materia de violación, ¿no? Uno que sería el estudio ginecológico, que habría para verificar que efectivamente existiera la penetración, ¿no? Ah, El interesamiento de alguna de las oquedades, la vaginal, la anal o la bucal, ¿no? ujú. Y en este caso, Forzada. no hubo contacto sexual, no lo hubo, que es lo que arroja, digo, buena noticia, vaya, finalmente ella perdió y no supo ni qué pasó, asumió que la habían violado y afortunadamente no fue así, pero la otra, Ujú.
el examen psicológico que le hacen a esta chica arroja que no muestra evidencias de haber sido agredida sexualmente. Y esa prueba fue la que echó abajo todo el caso. Porque Claro. como a la hora que se dictamina esta condición, dice el MP, no hay nada que perseguir. 1, no hubo Ujú. penetración. 2, no evidencia de agresión física. Porque yo le digo, a ver, correcto, no la penetraron, pero ella jura y perjura que hubo tocamientos. Por lo tanto, si no fue violación, Ujú. pudo ser un abuso sexual, ¿no? Claro, Que es la sí, figura sí, sí. delictiva que aplicaría, ¿no? En este caso. Y pues no, el MP Ujú. dice no, porque de todos modos no está evidenciando ninguna clase de agresión sexual en el estudio psicológico. Hay delitos como el delito de amenazas, donde también es una prueba preponderante. En las amenazas, vamos a pensar que tú, Ángeles, eres un espíritu fuerte, donde alguien llega, te amenaza y te dice que te va a matar y te dice de todo y te jura y te perjura que no vas a pasar de esta noche, papá. Y tú dices, se te resbala y no pasa nada, ¿no? Pero todos vas y denuncias, ¿no? Si el examen psicológico Ujú. arroja que tú no tienes una afectación por este tema, no va a prosperar. En cambio, a lo mejor a alguien le dicen Sí. algo muy ligero de decir te odio, y con eso tiene para ir y denunciar unas amenazas, y como el examen psicológico sí acredita que efectivamente esta persona se ve afectada emocionalmente por la conducta, pues entonces sí, en este caso sí procede. Fíjate cuál es el problema que estoy viendo yo A aquí en ver. este tema, ¿no? O sea, Ujú. ¿qué peso específico podríamos peligrosamente darle a una prueba psicológica que sí es importante, pero no tendría que ser determinante necesariamente, ¿no? Por lo que te estoy diciendo. Ujú. Puede haber espíritus fuertes en donde pues se te resbalan las cosas y otros más en donde te dicen mi alma y ya te quieres esconder del mundo, ¿no? Entonces, eso es parte de los riesgos que yo me ha tocado enfrentar también en el ejercicio profesional, que te quería yo compartir, por supuesto. Ujú. No, sí, todo un mundo, o sea, porque es todo un mundo, una cuestión bastante interesante y muy compleja porque ha mencionado varias cuestiones. Por ejemplo, algo que quiero mencionar fue, si nos vamos un poquito más atrás, mencionaba sobre el juez, ¿no? ¿Qué tipo de emociones o de efecto le genera al juez también determinar un caso? Y bueno, yo pensaba, por ejemplo, nosotros los psicólogos requerimos y es importante tener una terapia psicológica pues para poder trabajar evidentemente lo que puede proyectarnos el paciente mismo o bien también nuestras cuestiones como seres humanos que vamos teniendo, ¿no? Entonces, por lo general la mayoría ya no está tan sesgado, pero todavía hay muchas personas que consideran que la psicología es para tratar la locura, ¿no? O para tratar a una persona que está fuera de sus cabales, cuando yo diría, usted lo acaba de decir, o sea, es una cuestión del día a día, las emociones las tenemos, los pensamientos los tenemos, todo el tiempo estamos en esta parte tripartita, ¿no? Entre pensamientos, conducta y emociones. Y en este tipo de cuestiones, por supuesto, ¿no? Va a generar, evidentemente, que tengamos, yo diría, pues todas las personas deberíamos de tener un tratamiento psicológico porque nos ayuda a descubrirnos, nos ayuda a conocer como a los peores miedos, nuestras mayores frustraciones, nuestros mayores deseos y placeres. Y evidentemente cuando estamos tratando con personas, por supuesto que también requerimos ese trabajo. Entonces yo pensaba justamente en este ejemplo de los terapeutas que requerimos una terapia psicológica, yo pensaba en el juez, la carga, ¿no? Que debe de tener también para determinar, pues si está, pues sí, la manera en la que se va a determinar un caso, ¿no? No sé cómo llamarlo ahí, pero es esa carga emocional que está viviendo. Y ahorita, con los ejemplos que usted nos brinda, pues me dio toda una moneda, el giro de la moneda, pero más allá de los 360 grados, porque yo pensaba en que aquí se está aplicando pruebas psicológicas y si no generó un efecto psicológico fuerte, aunque para esa persona diga sí, sí lo fue, o sea, ¿cómo tratar esas cuestiones? O sea, ahí todavía me da la impresión que no se alcanza a llegar, no alcanzamos a cubrir esa área, ¿no? Creo que todavía está en ese proceso científico o metodológico para llegar a cubrirlo, ¿correcto? ¿O cómo va? No, yo por eso insistía en que tenía que ser algo complementario y no determinante, pero para los dos lados, es decir, tanto para el lado de la victimización, para el lado de que no se evidencia esta condición del sujeto, ¿no? Porque además, mira, en el tema penal me parece que hemos cometido errores muy grandes. En materia penal,
el tipo describe una conducta en la ley, ¿no? El artículo del Código Penal que tú tomes, por ejemplo, si tomas el 123, dice, comete al que prive de la vida de otro se le podrán dar 8 20 años de prisión, es el homicidio, ¿no? El 123. Ya está muy puntual eso, o sea, no hay para dónde movernos en ese punto, o sea, la conducta objetivamente hablando generada es que propicies la muerte de otro, de un igual, ¿sí? Ahora, sí vamos a ver para la minucia, ¿no? Ya vi determinadas una sanción. Ahora vamos a ver cómo nos movemos entre esos 8 a 20 años a partir de todas las circunstancias, porque la propia ley penal lo dice, y el propio Código Procesal lo dice. Una de las circunstancias a considerar siempre es la actitud que tiene el agente del delito con posterioridad a la ejecución del mismo. ¿Cómo reaccionó? ¿Qué hizo? ¿Mostró arrepentimiento? Dijo, y así volvieran a hacer, lo mato 15 veces más, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, por supuesto que tienen que ser la diferencia entre cada situación, pero para efectos ya de sancionar, no para definir si se está ejecutando o no una conducta delictiva, porque finalmente, repito, sí, por supuesto, es importante cómo fue la secuela para la víctima, pero si no la hay, entonces no hay delito. Es lo que pasa con el acoso sexual, es la misma historia, Ángeles. Si en el acoso sexual no se acredita que hay una consecuencia psicoemocional en el individuo, ¿sí? Una afectación psicoemocional, aquí no pasó absolutamente nada. Y entonces no hemos encontrado el punto exacto donde podamos decir, es que independientemente de cómo le impactó al sujeto, ahí está la conducta objetivamente realizada. Ahí está objetivamente realizada. Y el que vino y amenazó ahorita a uno, pues a lo mejor con este no pegó, pero con el otro sí. Y entonces vamos a seguir esperando a que amenace a medio México para darnos cuenta de que realmente ya es un modus operandi del sujeto, ¿no? Entonces, sí creo que es criticable esta parte en cuanto, repito, si es una prueba importante, es un elemento de verdad que no podemos hacer a un lado, pero que también tenemos que aprender a ponderar de mejor manera. La mejor manera para mí de ponderar es primero ir a la objetividad de los hechos y ya de ahí derivarlo entonces, ¿no? Derivarlo a cómo puede estar impactando, no para efectos de definir si hay un delito, no, porque si está materializada la conducta, en las amenazas basta con que yo le diga a otro que pienso generarle un daño. Con eso basta. Ah, no, pero la Fiscalía General de Justicia necesita siempre un dictamen psicológico que diga que efectivamente la persona se vio afectada en su ámbito emocional por esa conducta. Y vuelvo al ejemplo. Miguel Ángel Azatla, cuando me dicen algo así, se me resbala. Pero a lo mejor habrá Claro. quien no, habrá quien viva con temor los próximos 15 días por el solo hecho de que alguien le amenazó de que le iba a dañar, o lo que resta de su vida, no sé, ¿sí? Entonces, ahí estamos perdiendo el plano de la objetividad de la conducta. Ahora, Ujú, ujú. que juega, ahora sí, si hay secuelas superiores, bueno, pues vamos a otro esquema entonces, y a lo mejor también valdría la pena el repensar cómo estamos manejando los impactos emocionales, pero a nivel de victimización, ¿no? Cómo se Ujú. victimiza a la persona. Y a lo mejor no estamos pensando de la misma forma todos. Y tal vez, fíjate, un grave problema que tenemos, por ejemplo, cuando se acredita este daño a las víctimas, ¿hacia dónde va realmente? Se piensa en cuantificaciones económicas muchas ocasiones. En materia civil es lo que se llama el daño moral, por ejemplo, ¿sí? Y en materia civil se tiene que acreditar que hay una afectación emocional para el sujeto para que opere una condena en daño moral. O sea, no basta con que el sujeto haya hecho y deshecho de la persona, con que se haya metido a las redes sociales y hablara mil cosas en contra de ella, con que publicara en un periódico a 8 columnas ciertas cosas de un individuo, sino que resulta que tiene que acreditarse y tiene que pensar también que existe una afectación para el sujeto, en su decoro, dice el Código Civil, ¿no? En su vida y en su condición emocional, en su autoestima. Ujú. Yo diría, la conducta es objetiva. Lo otro tiene que servir para cuantificar y para ver hasta dónde podemos llegar en un plano, sobre todo pensando en lo que sea reparar el daño o en materia penal, como le llamamos también el tema de la perversión del daño también, o incluso en términos de perjuicios, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Pero así Sí, es. sí, aquí tiene que haber una cuestión cuantificable, medible y comprobable. Así es. ¿No? Los comentarios que se están haciendo en la transmisión para empezar a cerrar un poquito el tema y bueno, ir contestando el área de preguntas si es que las hay. Entonces voy a ir leyendo. También las personas que están aquí directamente en Zoom, quienes, pues bueno, tengan alguna duda, es momento de empezarlas a hacer.
de abrirlas y compartirlas con nosotros. Por acá, Pau Araujo dice, buenas noches, doctor Granados, excelente ponencia. Valdés Araujo, Ana Paola, 21-2106, porque es una alumna. Valentina Villamil, buenas noches, doctor Granados, excelente participación, gracias por la invitación. Marce, también buenas noches, los saludan, tiene toda una ponencia aquí, mire, aquí, perdón, asistentes, sus fans. Marce, Gracias. buenas noches, doctor Granados. Augusto Campo, buenas noches, doctor. Ana Flores. Un gusto escuchar esta plática. Como nos comentan, mucho del conocimiento también se va construyendo mediante la experiencia, pero a nosotros como estudiantes o principiantes en este tema, ¿nos pueden comentar cuáles son las principales pruebas que se usan para evaluar a las personas dentro de este ámbito? Ok. Bueno, en este caso yo compartiría un poco de lo que yo he aplicado, doctor. Usted ya nos dirá dentro de su larga y amplia experiencia, puesto que usted sí ha hecho tal cual las intervenciones. Pero bueno, en este caso hay, por ejemplo, depende mucho de la situación por la cual asiste el paciente, yo le voy a llamar paciente, ¿no? Que viene si es por una cuestión de violencia, de abuso sexual. Por lo general las pruebas proyectivas nos van a dar totalmente y nos van a arrojar esta cuestión emocional. A la prueba de persona bajo la lluvia nos puede detectar incluso abuso sexual. La terapia y la prueba de test de la familia también nos puede detectar bastantes cuestiones sobre la relación con los progenitores, con los miembros de la familia. HTP, ¿no? Macover, que es una prueba también bastante fuerte, sobre todo para identificar la personalidad, que toda esta cuestión más, llamémosle psiquiátrica, ¿no? En la personalidad, si es más neurótico o no neurótico. Y hay otro tipo de pruebas, como por ejemplo el CAT, que también detecta si hubo la presencia de algún tipo de abuso sexual en dado caso, ¿no? Que por lo general se presenta más de este tipo, o sea, el ambiente familiar y una situación de abuso o penetración sexual, ¿no? Ahora, yo le doy la palabra a usted, doctor, no sé si usted como tal en su experiencia ha tenido el contacto directamente ya con los psicólogos, si usted ha visto la aplicación de las pruebas para complementar la respuesta. Y sí, claro, bueno, gracias primero, Ana, por la pregunta, porque es una pregunta muy importante para precisamente ellos ampliar su horizonte. Primero, esa conciencia, ¿no? De que es necesario acercarnos a la psicología, definitivamente, como una herramienta extremadamente útil para el entendimiento de la conducta humana en general, pero ahora la conducta humana asociada al plano al plano normativo del derecho, ¿no? Y decirte, Ana, que aquí hay un problema, porque realmente es tan compleja la posibilidad de aplicación de que tiene la psicología y que tenemos que ir pensando si, por ejemplo, se trata de niños, se trata de adultos, se trata de personas que han sido victimizadas por un delito, si se trata de personas que eventualmente han sido víctimas también de otra clase de conducta que no están en el plano de lo sexual. El ejemplo que ponía yo el tema de una demanda de daño moral, etcétera. Hay muchas pruebas, por supuesto, como decía Ángeles, pero todas tienen que ir siempre asociadas a qué queremos verificar, qué es lo que queremos verificar. El abogado deben saber que cuando ofrece como prueba la prueba pericial en materias de psicología, tiene que acompañar un cuestionario. Hay que acompañar un cuestionario al juez para que el juez admita esta prueba. Tiene que decir, bueno, ¿qué quiero acreditar? Primero, ¿qué es lo que quiero acreditar? Y con base en qué lo voy a acreditar. Entonces, es el propio psicólogo el que define la estrategia. El psicólogo que se erige en ese momento en perito en psicología tiene que definir la estrategia y tiene que decir, bueno, para este caso depende repito, que quiero acreditar. Para este caso aplico ciertos tests, aplico ciertas pruebas, cierta batería, etcétera, etcétera. Entonces está realmente queda extremadamente condicionada y digamos, subordinado el tipo de pruebas que hay que hacer para ver qué es lo que pretendemos acreditar, ¿no? Pero yo diría que de verdad la psicología cuenta con cualquier cantidad de herramientas muy importantes y que también tienen que ver por dónde va la corriente psicológica, que esto no va a dejar mentir Ángeles, ¿no? Si tienes una formación muy freudiana o de los neofreudianos, de Lacan, etcétera, o si tienes una formación más específicamente Humanista, clínica, exacto. Entonces hay tantas posibilidades también ahí
que por supuesto que todas estas variantes que podría haber en la aplicación, pues va a estar determinada también, por supuesto, por cuál es tu tendencia o tu formación incluso psicológica, ¿no? Tengo noticia, por ejemplo, de que no es lo mismo hacer la carrera de psicología en la Facultad de Psicología de la de CEU que hacerlo en alguna de las FES, ¿no? ¿Por qué? Porque cambia el enfoque. Hay quienes incluso me han comentado que, bueno, amistades que conozco de estudio de psicología que están mucho mejor en las FES, algunas orientaciones más modernas, que a lo mejor hay una suerte de ligero anquilosamiento en las teorías que se manejan en la Facultad de Psicología, ¿no? Por ejemplo. Entonces digo, esto es una cuestión también de enfoques, ¿no? Oye, yo me baso en los comentarios de la gente que lo Sí, vive de cerca, ¿no? Pero sí, es una pregunta muy importante sí, y sí, ahí habría que sí. decirlo de esta manera. Primero, la conciencia de la trascendencia de la psicología en estos temas y segundo, de que pues también es súper importante que el abogado sepa qué es lo que quiere, ¿no? ¿Qué quiero acreditar a nivel de testimonial, a nivel de una pericial en materia de psicología? ¿Qué es lo que pretendo acreditar? Porque entonces de ahí derivará precisamente cuáles serían las herramientas a las que habría que echar mano en el ámbito de la psicología, ¿no? Ujú, ujú, correcto. Nayeli Plata nos comenta, doctor, muy buena noche. Una pregunta, ¿qué opinión le merece el neuroderecho? Bueno, esto es así como que muy novedoso el tema, ¿no? Que me evoca a mi hermano el mayor, mi hermano el mayor también es abogado, también es maestro en Derecho, y él ha explorado mucho este tema de las neurociencias, ¿no? De las neurociencias aplicadas al derecho. Entonces, esto que le llaman el neuroderecho no es otra cosa más que es ese cruzamiento del derecho y las neurociencias, ¿no? Pero sí tiene que ver con esto que estamos comentando, pero yo diría más a nivel de las secuelas de los procesos neurológicos que en sí el análisis de cómo se generan esos procesos, ¿no? Entonces, porque en neurociencias, pues precisamente van muy enfocadas a esta escudriñar, ¿no? Desde el fondo orgánico, incluso fisiológico del sujeto, ¿no? Cómo se genera esta interacción entre pues, temas como que a veces hasta nos sonaban a mí en su momento, hasta me causaba gracia cuando mi hermano empezaba, no, es que la amígdala, ¿no? Y bueno, yo tenía un amigo que era pues muy, ahí cotorro con él y le empezaba a hacer bromas con la amígdala. Y bueno, hoy sabemos que realmente hay una serie de conceptos importantes relativos a las Ujú, neurociencias que no tienen nada que ver con esa visión que tenemos de niños de que algún día nos quitaron las amígdalas, ¿no? Sin nada que ver con eso, por supuesto, ¿no? Pero yo comparto en que sí es un campo interesante que se está generando, no es tan reciente, ya traerá como unos 10, 15 años que se está explorando este tema, pero en México así como que lo hemos tomado un poquito también así como algo de muy fresco, ¿no? Pero yo diría, el neuroderecho, pues realmente lo que nos está ayudando a nosotros es entender de mejor manera todos estos procesos, ¿no? O sea, cómo precisamente el ser humano no es un ser que solamente obedezca digamos, a condiciones estrictamente sociales, sino que otra vez estamos precisamente en el campo de lo que sucede, ¿no? En estos procesos internos a nivel de todo el sistema nervioso, el sistema periférico, nervioso central y periférico, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones me parecen también de mucha importancia en el plano del derecho. Se ha ido explorando incluso, se ha ido extendiendo esto, ¿no? Al plano, por ejemplo, de lo que es la impartición de justicia, ¿no? Se ha insistido mucho en esta parte. Pues yo diría que son complementarios, ¿no? Estos estudios acerca de las neurociencias aplicadas al derecho y la propia psicología aplicada al derecho pues nos pueden arrojar resultados muy interesantes como de ujú. cómo perfeccionar las maneras tanto de impartir justicia como también de entender la aplicación o la interpretación del derecho mismo, ¿no? Ujú, ujú. Ok. Mariana López nos comenta, excelente tema, gracias por compartir su conocimiento. ¿Qué temas recomendaría que tendría que estar especializada la persona que comienza a trabajar en este ámbito? ¿En qué ámbito, perdón, es que no escuché bien esa parte? Sí, Se no hay recortó un problema. poquito. Dice, ¿qué temas recomendaría que tendría que estar especializada la persona que comienza a trabajar en este ámbito? Supongo que habla de la psicología jurídica. ¿Cuáles serían como los conocimientos a Ah, partir ya. para poder arrancar con la carrera, la especialidad? Bueno, es que depende de dónde nos paremos. Si nos paramos desde la psicología, pues me parece que primero hay que dominar todo lo que tiene que ver con el conocimiento general de la materia, ¿no? De esta ciencia. Y bueno, ya sabemos que hay muchos debates acerca de la naturaleza de la psicología, que algunos no se han superado, ¿no? Pero si me paro desde el Sí. derecho, es la misma historia. Primero tengo que saber qué es esto llamado derecho, un entendimiento cabal, un entendimiento profundo del derecho en general, de su ciencia, que es la ciencia del derecho
Y ya de ahí poder generar este cruzamiento. Ahora, por supuesto que es mucho más fácil que yo desde la psicología pretenda aplicarla al derecho, ¿no? Que hacerlo desde el derecho mismo, porque carezco del conocimiento, ¿no? Del conocimiento profesional que pueda tener la psicología. Pues lo que yo siempre he recomendado es que todas aquellas personas que sientan cierta inclinación sobre, a su vez, sobre un ejercicio profesional, cualquiera que este sea, la carrera que sea, ir orientando siempre desde que van estudiando hacia el conocimiento de otras áreas que tengan este involucramiento, ¿no? Ujú. Entonces, si eres psicólogo, psicóloga, y te interesa ir explorando así esta ruta de la aplicación que tiene en el campo del derecho, pues irte acercando también al conocimiento de lo jurídico, por supuesto, ¿no? Porque no es igual. Una cosa sería, vamos a hablar en términos, por ejemplo, de delitos sexuales, ¿no? Eh, una cosa es que en determinado momento un psicólogo de repente diga, bueno, es que este es un caso de, hay un abuso sexual sobre la víctima. Sí, pero ¿qué fue lo que concretamente sucedió? Preguntaría el abogado. Y el psicólogo tal vez diga, bueno, no, es que la violaron. Entonces el abogado te contestaría, es que no es abuso sexual, es violación. Porque hay un delito que se llama abuso sexual que consiste en ejecutar, obligar a ejecutar, obligar a observar en otro un acto sexual, que excluye la cópula, porque es sin el propósito de copular. ¿Sí te das cuenta? Y entonces el psicólogo dice, esto es abuso sexual, el abogado dice, no, es violación. Entonces, ¿cuándo hay abuso sexual? Pues conforme a lo que acabo de describir, que dice el artículo 176 del Código Penal de la Ciudad de México. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo correcto? Pues lo correcto sería que habláramos de agresión sexual, que es lo amplio. Toda conducta que atenta contra la libertad, la seguridad sexual, el desarrollo psicosexual de una persona, es una agresión sexual, que puede tener diferentes connotaciones. Puede ser abuso sexual, puede ser acoso sexual, puede ser incesto, puede ser la propia violación en sus diferentes modalidades, etcétera. ¿Sí? Porque ahí hay una agresión de carácter sexual, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo típico de cómo es también tan importante esta definición de los campos semánticos, ¿no? Hay campos semánticos del derecho, campos semánticos de la psicología, hay palabras propias de la psicología, palabras propias del derecho, que en el momento en que yo quiero generar este entrecruzamiento entre ciencias y o disciplinas, pues lo que tengo que hacer es tener esa claridad, la claridad conceptual, y que no es lo mismo que yo quiera calificar de cierta forma desde la psicología una conducta a que lo quiera hacer desde el derecho. ¿Sí? Ujú. Porque, por ejemplo, en materia civil hubo un tiempo que se decía que una de las causas para poder considerar a una persona incapaz legalmente era el idiotismo, ¿no? ¿Sí? Idiotismo, imbecilidad, se manejaban estas palabras, ¿no? Y se llegó a la conclusión de que no eran las palabras adecuadas para identificar una afectación psicológica del individuo que le llevara a una desconexión con la realidad y una condición de inconsciencia, por ejemplo, ¿no? Pero decir idiota en materia civil no era una ofensa, era, bueno, sí es una ofensa, por supuesto, ¿no? Pero porque me refiero, pues si se lo dicen al que no lo es, pues ese sí tiene que sentirse ofendido, ¿no? Si alguno lo es, aunque sea presidente, pues bueno, ya es otra cosa, ¿no? Pero lo que voy es a que en este contexto, la terminología juega un papel importante. Y Sí. entonces creo que el derecho tiene que aprender a brevar de manera correcta de la terminología psicológica, como también la propia psicología tiene que estar clara de cuáles son los alcances conceptuales en el campo del derecho. Ujú, ujú. Así, Ángeles. Sí, completamente de acuerdo. La última pregunta que tenemos directamente aquí en Zoom es saludos desde Los Cabos. Pregunta, ¿los jueces en un juicio oral toman en cuenta los ademanes y la forma de actuar en un juicio? Pues mira, yo le diré a Liliana que la saludo con mucho afecto, es una excelente abogada que vive allá en Los Cabos, de la que hemos tenido compartido algunas experiencias profesionales también. Yo le diría a Liliana que debería ser, debería. A ver, una de las cosas en las que se supone que tenemos que haber ganado en los juicios orales es esta posibilidad de que el juzgador, con base en una inmediatez con las partes, pues también tenga esta claridad, ¿no? De cómo se va conduciendo y de que hasta dónde efectivamente puede haber un manejo de un lenguaje corporal que sea contrario a lo que se está sosteniendo a través de un lenguaje verbal, ¿sí? Entonces, así debería ser. Sin embargo, la experiencia es otra. La experiencia es que esto no ha funcionado de esa forma, ¿no? Si ustedes ven estas series de televisión, ¿no? Donde vemos estos juicios que se llevan en Estados Unidos y donde el juez reacciona de cierta forma y el jurado de otra manera y papá, etcétera, pues si transitáramos hacia eso, hacia esa valoración
que tuviera un juzgador de mayor criterio, con mayor amplitud digamos, de decisión, donde dijera, a ver, abogado, yo observo por su actitud tal cosa. Fíjate, yo he llevado asuntos en donde efectivamente me peleo con bueno, pues yo me peleo con medio mundo siempre, pero peleándome con el secretario de acuerdos, con el juez, de repente cuando yo observo ciertas actitudes de los testigos, yo le pido que certifique la actitud del testigo. ¿Sí? Le digo, a ver, certifique la actitud que está teniendo en este momento el testigo. ¿Por qué razón? Porque juega el plano psicológico, es decir, ah, caray, a ver, aquí dice que no tiene ningún motivo de odio. Recuerden los abogados, por ejemplo, que cuando se va a recibir una prueba, se va a desahogar una prueba testimonial, una de las preguntas que se le hace al testigo es que si tiene algún motivo de rencor o odio hacia cualquiera de las partes. Y puede decir, no, no tengo ninguno, pero sus actitudes sean diferentes, ¿me explico? Su lenguaje no verbal sea otro, de, no, yo no tengo ningún odio, ¿no? Pero así, ¿no? El aspaviento de que si por él fuera lo ahorcaba, ¿no? Entonces, de quien fuera, vaya, ¿no? Pero lo que voy es a que esa valoración tendría que hacerse, por supuesto, ¿no? Y tendría que formar parte de cómo se evalúa una expresión, ¿no? Porque finalmente el lenguaje corporal juega un papel importante, ¿no? También estamos comunicando a través de las expresiones, a través de las gesticulaciones, a través de las actitudes, también hay una comunicación que va paralela a lo que se dice. Y por supuesto que en muchas ocasiones hay una incongruencia entre lo que se dice y la forma en que esto se arropa con lenguaje no verbal, ¿sí? Entonces, de que debiera ser así. De que no es así, por supuesto que no es así, ¿no? El tema del imputado es lo mismo, Liliana, o sea, en determinado momento también al imputado habría que valorarlo, ¿no? Cuál es su reacción, cómo actúa, si mira o no mira. Pues no sé si han visto esos programas otra vez, ¿no? Cómo a veces el propio juez o los propios jurados dicen, es que no se dieron cuenta a la hora de deliberar, ¿no? Cuando deliberan, no se dieron cuenta de la actitud del acusado, cómo ni siquiera volteaba a vernos, ¿no? O cómo miraba con odio a los testigos, cómo miraba con odio a tal persona, ¿no? Es algo que sí juega en el ánimo de las personas en lo corto, ¿no? Pero que no necesariamente lleva a una valoración que la aterrizamos en blanco y negro en una ley. El Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando se refiere a estos aspectos, no lo menciona ni remotamente, ¿no? Ni remotamente. Y entonces ya queda en el pleno plano, ¿cuál? En el pleno plano subjetivo de la valoración que haga el juzgador, ¿sí? Entonces, ese es el riesgo, ¿no? De este tipo de cosas, pero insisto, de que debieran contar, claro que deberían contar. Que cuenten, pues queda completamente en el plano de las subjetividades del juzgador. Así, Ángeles. Perfecto. Estaba viendo si había más preguntas, pero por el momento me parece que son todas, que como usted lo menciona, fueron muy acertadas y bueno, muy adecuadas, muy interesantes y sobre todo la idea es que nadie se quede con ninguna duda, aprovechando la presencia de nuestro doctor Miguel Ángel Granados Atlaco. Entonces, pues yo quiero cerrar pues ya este tema. Agradezco muchísimo tanto a los presentes que han mantenido su participación y la presencia durante toda esta hora, y principalmente a usted, doctor, por el espacio que nos está brindando ante todas las cuestiones y actividades que tiene, pero para mí es muy valioso haberlo tenido aquí. Aprendí demasiado, por eso me encanta también hacer este tipo de charlas que independientemente, más allá de compartirlo también, siempre uno termina aprendiendo en todo momento, o sea, en todo momento uno no deja de aprender. Entonces, muchas gracias. Y pues esperemos tenerlo pronto por acá nuevamente en la página en algún momento, si usted lo permite. Claro que sí. Un placer y ya sabes que también yo encantado de la vida, también por supuesto aprendiendo, porque repito, creo que aquel hombre que piense que lo sabe todo, y como lo comenta Liliana paralelamente, ¿no? La importancia de ampliar el espectro cognitivo, de no casarnos solo con un conocimiento o asumirnos como especialistas solo en algo, ¿no? Sino que esto Así nos es. lleva también a la conciencia de que hay que siempre estar abiertos a conocer y aprender más, ¿no? Y Ujú. esto, al contrario, yo te agradezco a ti, Ángeles, la oportunidad, porque pues también esto nos permite esta maravillosa interacción que tuvimos hoy, también sentirnos afortunados de aprender unos de los otros. Un placer como Sí, siempre, y por no, supuesto que sigo a tus igualmente. órdenes. Ay, ¿Mm? muchas gracias. Doctor, pues leo el último comentario de Liliana. Dice, gracias. Desgraciadamente muchos abogados se sienten más importantes solo estudiando la rama del derecho, pero en derecho penal no es suficiente. Se debe estudiar criminalística psicología. Una persona muy admirable, doctor. Gracias, admiro su carrera. Saludos, un abrazo. Pues aquí le damos pues una despedida. Que tenga una excelente noche a todos Gracias. y seguimos en Gracias. contacto. Un abrazo. Cuídense mucho. Gracias, Gracias. doctor. Igualmente, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.